Eh, bueno, quiero darle la bienvenida al doctor Josu Landa al seminario de la filosofía y la cuarta transformación de México. Y el doctor Josu Landa nos va a hablar acerca de su colaboración en el libro Ensayos filosóficos sobre la cuarta transformación de México. Adelante, doctor Josu Landa. Muchas gracias. Quiero, como debe ser, empezar por agradecer la oportunidad de dialogar con ustedes en el seminario y además sumar ese sentimiento de gratitud tanto al doctor Guillermo Hurtado como al doctor José Alfredo Torres a la invitación que me hicieron a participar en el libro de ensayos filosóficos sobre la cuarta transformación. Muchísimas gracias por eso, ¿no? Para mí es un motivo de satisfacción estar en una iniciativa que considero no solamente filosófica, sino que siempre he asumido en lo personal como parte central de lo que es nuestra actividad filosófica. La política no es un fenómeno más en relación con la filosofía, sino que si consideramos ciertos momentos de la tradición filosófica, la política es el centro de atención, ¿no? No voy a caer en, no voy a, vamos a decir, detenerme, pues, ¿no? En detalles, nombres, fechas y demás, pero tenemos elementos para pensar acerca de la centralidad que ha tenido la política con respecto a la filosofía, ¿no? Y además me parece muy encomiable que hagamos un esfuerzo por abrirle un espacio precisamente a la filosofía de cara a la política, ¿sí? Me parece que la filosofía debe ocuparse, es parte constitutiva de las preocupaciones e intereses de la filosofía, y de esa manera dar pie o posibilitar que la filosofía cumpla su papel, o lo que yo considero que es su papel, ¿no? Que pueda aportar de cara a la política. Me parece que se suele olvidar que, o muchos olvidan, yo sé que otros no, pero digamos hay un sector muy importante que no tiene muy claro en qué consiste la filosofía y menos si se está ligando con la política, entonces pueden perder de vista que la filosofía puede aportar en primer término elementos, referencias muy importantes para leer el presente político, ¿sí? Eso en primer lugar, ¿no? Es decir, el fenómeno político no es algo sencillo, algo que solamente que podamos despachar de una manera ligera o un estorbo en nuestra vida o la expresión de una serie de manifestaciones ingratas que nos molestan y nos irritan, sino que es una realidad ante la cual la filosofía, como digo, aporta elementos para una lectura apropiada, racional, fundada, sistemática, rigurosa acerca de ese fenómeno, ¿no? La filosofía aporta además frente a esa realidad una perspectiva que me parece de primer orden, que es la perspectiva de totalidad, ¿no? Es decir, la filosofía nos induce a no perdernos en el detalle, en la singularidad, en la particularidad, en la coyuntura, en el momento que puede ser urgente y grave, pero que no constituye, pues, digamos, el fondo real de una situación política. Eso es lo que permite precisamente entender la filosofía, ¿no? Y sobre todo me parece a mí que la filosofía eh, ayuda a algo que me parece fundamental a la hora de asumir la política, de deliberar sobre la política, de dialogar, incluso de discutir sobre la política, que es el sentido de la política misma, ¿sí? La política tiene, me parece a mí, una lógica propia que no quiere decir que esté ajena o exenta o lejana o carente de compromisos y vínculos con la lógica de la vida. Al contrario, la política y su lógica son parte de la vida, pero eso no la exime de su propio sentido, ¿no? Entonces, tiene que haber una voluntad de verdad frente a eso. Si no partimos de esa voluntad de verdad y nos dejamos llevar por otros tipos de intereses, bueno, pues vamos a caer, digamos, en la trampa, ¿no? De las confrontaciones, los conflictos y demás, que son muy fáciles de conseguir y de lograr en el terreno de la política. Entonces, la voluntad de sentido, la voluntad de verdad, me parece a mí que es algo
que la filosofía aporta de cara a la política como un elemento del que no podemos prescindir nunca. O sea, si nosotros renunciamos a esto, nosotros los filósofos, estaremos en una reyerta que no se diferencia nada de la pugna dóxica y tóxica, ¿no? Entonces, eso también me parece crucial. Y otro aspecto que y yo creo que la humanidad y la modernidad pues lleva mucho tiempo que parece haber olvidado. Eso no sucede tanto en las ideas antiguas acerca de la política, pero es notoria la ausencia, o un poco para decirlo, parafraseando un poco al Heidegger que hablaba de otro olvido, el olvido del sentido de la política. ¿Sí? Es decir, parece natural que la gente se meta en política, actúe, exponga y exprese sus aspiraciones y se mueva por eso, sus expectativas y demás en el plano político las despliegue, etcétera, sin preguntarse acerca de cuál es el sentido de la política. O sea, ¿para qué es la política? ¿Mm? ¿Para seguir sufriendo en este mundo como estamos ya habituados a sufrir? ¿No? ¿Para armar estructuras y pseudoestructuras y obstáculos de todo tipo para que continuemos en el marasmo en que llevamos ya décadas? ¿Ese es el sentido de la política? Bueno, pues entonces mejor me pongo a cultivar coles en alguna parte, porque no tiene ningún sentido olvidarnos de que la política tiene que plantearse, pienso yo, bueno, pues una vida feliz, un bienestar, una justicia, una serie de valores, ¿verdad? Conectados con una serie de virtudes, sin cuya consideración, pues la política se convierte en ese albañal putrefacto en el que generalmente estamos habituados y que pareciera la normalidad, ¿no? Entonces, a mí me parece que la filosofía aporta precisamente un cuestionamiento severo y crítico pertinente a esa situación, ¿no? Y en ese curso, entonces, bueno, se trata de hacer valer o de poner, digamos, ponderar en sus justos términos esta serie de valores, ¿no? Y de manera muy primordial, diría yo, el valor de la justicia para mí, ¿no? Sin esa consideración, o sea, también hemos olvidado la justicia, ¿sí? Aun cuando hay pensamientos sobre la justicia, aun cuando sí hay pensadores, no voy a nombrarlos, todos los conocemos, sin embargo, a la hora del curso político real de las cosas, pues pareciera que no es un valor que tenga la preponderancia o sea entendida o asumida con esa preponderancia, ¿no? Y en ese curso de cosas, pues la filosofía, entonces, esto sí me parece a mí, desde el punto de vista ético, también de una importancia capital, porque yo no logro disociar la ética de la política, y es otra cosa que la filosofía permite comprender y proponer, es que por esa ruta la filosofía debe ayudar, y creo que de hecho ayuda, a superar las consecuencias de esa mala manera de asumir la política, ¿no? O sea, nosotros no podemos caer en el mismo plano de debates, y hoy día, por ejemplo, con la cosa de las redes sociales y esa facilidad que hay de echar a perder la propia libertad de expresión, ¿no? Y de mal emplear la propia libertad de expresión, pues la filosofía debe introducir elementos de sindéresis, ¿no? De juicio recto, juicio racional, de superación de las angustias y de los temores. Es que el cuadro político existente nos lleva a un plano vamos a decir, de irrupción de lo que los antiguos llamaban pasiones, ¿no? Pasiones de lo más terribles que no nos permiten vivir bien, que al contrario se suman, ¿no? A los elementos de injusticia y de falta de sentido que han convertido la política en lo que hoy vemos que es la política, ¿no? Entonces, en la medida en que que la filosofía permite tratar o aportar algo en la superación de esas pasiones, me parece que nosotros estaremos desempeñando nuestra función, ¿no? Ese es vamos a decir, ese es, digamos, el leitmotiv, ¿no? En el que descansa, digamos, el interés de uno por la política. Yo no milito en ningún partido, ¿sí? Ni tengo pensado militar en ninguno.
Los amigos que sí lo hacen me dicen, bueno, pero ¿tú en qué militas? Bueno, voy a ser un poco, puedo parecer un poco extraterrestre cuando digo esto, o algo peor todavía, cuando les digo, yo solo milito en la poesía y en la filosofía. Esa es mi militancia, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva es como me acerco entonces a analizar fenómenos como la 4T, la cuarta transformación, instigados en buena medida por la invitación en buena medida, en mucha medida por el doctor Guillermo Hurtado, por el doctor José Alfredo Torres en su momento, y ahí está la explicación pues de ese salto, digamos, al ruedo en un momento como el que ese escrito que aparece en ensayos filosóficos sobre la cuarta transformación muestra, ¿no? Bien, voy a pasar a hacer una síntesis, voy a tratar de que sea lo más breve posible acerca de lo que digo ahí en ese artículo y también algunas otras cosas que no podré extenderme en ellas por razones obvias, ¿verdad? Sobre todo de tiempo y demás, de cosas que han sucedido después de la aparición del artículo, porque ya hace también, que será como un año mínimo, ¿no? Que salió el libro aproximadamente. Entonces, es mucha, ¿no? Es mucho lo que ha llovido, es mucha el agua que ha corrido debajo de los puentes y ha habido cosas que implican, digamos, reconsideraciones o ratificaciones, ¿no? En primer lugar, en ese artículo, en ese escrito, lo que planteo es que me parecía a mí un poco rápido, un poco precipitado, podríamos decir, evaluar a la cuarta transformación cuando apenas llevaba un par de años de haberse iniciado formalmente, ¿no? Digo oficial y formalmente, ¿no? Y recurro al famoso, fue como un contraste, ¿no? Al famoso encuentro, a uno de tantos encuentros que tuvieron Chu Enlai y Kissinger, ¿no? En tiempos bastante remotos ya. Estos jóvenes que están aquí, Sebastián y Adrián, no habían nacido todavía, ¿no? Este, en los que hubo un malentendido, pero que fue un malentendido bastante chistoso y que pues yo me aproveché de él, ¿no? Cuando Chu Enlai aparentemente entendió mal una pregunta de Kissinger acerca de qué le parecía la Revolución Francesa. Y entonces, porque supuestamente Kissinger se refería al mayo del 68 en Francia, y Chu Enlai pensaba que estaba hablando de la Gran Revolución Francesa. Y entonces Chu Enlai dice, bueno, ¿y usted no le parece que eh, es demasiado poco tiempo el que ha transcurrido para emitir una evaluación de ese acontecimiento? A lo mejor ¿cómo se llama? Trastoqué los términos, ¿sí? Los invertí, ¿no? Más bien, Chu Enlai pensó que se hablaba del 68 y todavía le faltaba poco tiempo, pero Kissinger había preguntado de la gran revolución, ¿no? Y la respuesta que había hecho Enlai y que quedó plasmada adrede, además, los editores sabían cómo era el asunto, bueno, generó una especie de impresión de que China pues tiene una idea del tiempo que convendría, digamos, ¿no? A la hora de analizar fenómenos políticos, no precipitarlos, ¿no? Pero bueno, eso fue un juego retórico, así lo tengo que decir, pero esto no quita que me parece un poco temprano, que hay que esperar a que no solamente pase este sexenio, a mí me parece que una transformación como la que, o sea, algo que amerite el nombre de transformación, no puede realizarse en el espacio temporal de 6 años apenas, ¿sí? Para empezar eso, ¿no? Y esto nos lleva entonces a un punto, a una consideración crítica que hago ahí y que ha sido motivo de discusión con gente del ámbito político aquí mexicano, con los que tengo alguna relación, algunos de ellos morenistas, otros no, donde les digo, bueno, a mí me parece que empezar el proceso político denominándolo de entrada una transformación y además que es la cuarta transformación, bueno, me parece un juego ideológico que trata de superar el viejo conflicto de cierta izquierda o de la izquierda en general que en gran medida se empantanó durante décadas en el debate sobre si lo que venía a cuento era una reforma o una revolución, ¿no? Y que esto fue una jugada hábil de forma tal que ni se habla de
reforma ni se habla de revolución y se habla de transformación y además se señala o se le pone ya un poco el destino preestablecido de que tiene un carácter transformador. Esto me parece a mí muy problemático, ¿no? Yo entiendo por transformación, y no sé si es por alguna deformación que me viene de antaño, pero un proceso en virtud del cual se trastruecan, cambian, se alteran, se innovan estructuras en pos de relaciones humanas justas, tanto en el plano de la economía como en el plano de la política y como en el plano de cualquier ámbito de relaciones interhumanas, ¿no? Es decir, superar todo lo que implica la tendencia humana, demasiado humana, a la dominación, todo lo que implique superar la voluntad de dominio en términos de estructuras que faciliten relaciones de justicia en todos los ámbitos. Eso sería para mí alcanzar una transformación. Esto me parece clarísimo que no se va a lograr en un sexenio, ni en dos, ni en tres, ¿no? Significaría una alteración radical, y cuando digo radical, quiere decir que va a la raíz de las relaciones interhumanas, ¿sí? Que están demasiado, pues, sometidas a prácticas de dominación de toda índole a todos los niveles y bueno, implicaría una especie de mutación ética cuyas condiciones no están dadas en este momento, ¿no? Para mí una transformación real puede ser, qué sé yo, pasar del paganismo al cristianismo, ¿sí? Eso sí es un cambio, una alteración de esa índole, donde vamos a la raíz, ¿no? Y si no, o sea, yo no pienso en nada menos que eso. Seguramente dice, oye, es que exagerado, pero ¿qué aspiras? Sí, a nada menos que eso aspiraría yo, ¿no? Ahora, esto no quita, de ninguna manera, desmerece o demerita la importancia que puedan tener ciertas reformas, ¿sí? Que a mí me parecen, vamos, sumamente importantes, me parecen muy pertinentes, me parecen urgencias que hay que acometer, ¿no? Y uno de los aspectos que asumo en el artículo es precisamente que, aunque no lo digo en esos términos, lo dije después en otro texto, la deuda social histórica que tuvo que afrontar tanto López Obrador, el presidente López Obrador, ya electo presidente, como su partido Morena, bueno, es equiparable a lo que significaban los establos de Augías, digo, ¿no? Es decir, aquella enorme tarea que se le asigna entre los 12 trabajos, ¿no? A Hércules, ¿no? Y que resolvió, ¿sí? Que sí resolvió de manera positiva porque logró desviar un río y meter un río en un establo que tenía quién sabe cuántos milenios de inmundicias, ¿no? Y de cosas que estaban ahí como costras imposibles de remover, ¿no? Estoy siendo hiperbólico, pero a veces, bueno, de hecho la hipérbole es una figura de lenguaje, una figura retórica muy efectiva para darnos cuenta de las dimensiones, ¿no? De lo que serían 100 años aproximadamente de herencia, mínimo entre 80 y 100 años de herencia de grandes desajustes, disfunciones, injusticias, conflictos, expectativas frustradas, violencias y precios pagados a muy alto costo de vidas y de destrucción de todo tipo, ¿no? Entonces, bueno, esa deuda social me parece una determinación fundamental a la hora de ponderar, repito, con sindéresis, lo que ha sido el proceso de la 4T. Trato de ser, y esto es una de las cosas que a mí me la aporta la filosofía, trato de ser en lo posible lo más ecuánime y lo más desapasionado, ¿sí? Porque solamente de esa forma podemos aprender y ayudar, ¿no? A rectificar lo que deba rectificarse y a mejorar lo que deba mejorarse. Entonces, está ese contraste, ¿no? Entre una deuda social que prácticamente es impagable y menos en tan poco tiempo y, sin embargo, una serie de pasos que se están dando ya y que a mí me parecen positivos, ¿no? Los digo, algunos de ellos los digo en el artículo, no viene al caso mencionarlos aquí, o vamos, detenernos puntualmente en ellos, pero qué sé yo,
combatir el huachicol o hacer que quien deba pagar impuestos los pague, es un ejemplo entre muchos, ¿no? Me parece que son medidas que había que tomar, ¿sí? Combatir privilegios y demás, eso es una cosa que hay que hacer, que había que hacer, ¿no? La manera como se ha hecho, ¿sí? Cómo se ha afectado a justos e injustos a la vez, etcétera, ese es otro asunto que tampoco podemos negar. Pero no podemos, no, o sea, no podíamos, pienso yo, creo que hay que ser justos en esto, sin estar aceptando, digamos, pertenecer a ningún proyecto, ningún interés, ni nada por el estilo, ni a un equipo, ni nada. Había que tener la conciencia de que volver atrás era imposible. ¿Sí? Y creo que eso es una de las cosas que se ha logrado con este proceso, ¿no? Uno de los logros del presente es que al menos se le ha puesto a pensar a mucha gente en cuanto a la posibilidad de regresar. Los sectores vamos a manejar convencionalmente esta polarización que no he inventado yo. La polarización está ahí y es terrible, ¿sí? Vamos a ser convencionalmente cómodos o acomodaticios. El sector opositor, ¿no? Que no es solamente de derecha, ¿sí? No es solamente de derecha, eso es una característica muy peculiar. La oposición en este momento ha obligado a la gente a pensar sobre el futuro del país y en esa ruta pues se ha puesto a considerar, bueno, pero ¿podemos regresar al pasado? Difícilmente encuentro gente que hoy día sostenga esa posibilidad, ¿no? Los más conservadores ni siquiera tienen claro qué sería eso de regresar, ¿no? ¿A qué vamos a regresar? ¿A una corrupción evidente? ¿Vamos a regresar a una serie de disfunciones de todo tipo que todos conocemos y que no viene al caso enumerar aquí? En todos los terrenos, ¿no? Y no solamente en el plano interno, sino incluso en el plano internacional. Vamos a, no sé, ser una pieza geopolítica en los términos en que era cierto momento de la política mexicana hasta 2018. Bueno, yo creo que eso me parece que ya es algo superado y que lo que viene ahora difícilmente será un regreso al pasado. Y si algunos están empeñados, como efectivamente lo están, incluso ahí van a tener que reinventar ese pasado. Y ya entonces eso sería algo diferente, ¿no? Ahora, entonces me pienso que hay una serie de avances, pienso que hay una serie de buenas intenciones, pienso que se han logrado muchas cosas en 3 años, lo cual no quiere decir que sea ni una transformación, ni que se hayan resuelto los problemas, sino que al contrario han aparecido grandes problemas nuevos, ¿no? O los viejos problemas redimensionados de una manera muchas veces muy problemática. Por ejemplo, en el caso de la cultura y en el caso de la educación, que son los ámbitos en los que yo más he concentrado mi atención y los que por razones, digamos, de mi vida tengo quizá una familiaridad mayor, pues noto ahí severas situaciones de severa disfuncionalidad y de errores y de fallas que no se justifican, ¿no? Y incluso puedo señalar que en ese plano el proyecto de la 4T, en el plano de la cultura, ¿sí? Está bastante descarriado, ¿sí? Bastante extraviado. Y en el plano de la educación, que el gobierno o sectores de Morena y del gobierno manejan un poco mejor que el de la cultura, también ahí los elementos de transformación hacia algo mejor están muy limitados, obturados y no han llegado a ningún plano de expectativas rigurosas y meridianamente radicales en el sentido de ir a la raíz, ¿no? De políticas exaltadas y extremistas, ¿no? Creo que esos son ejemplos en los que podemos señalar cómo incluso en algunos casos, en el caso de la cultura me parece que hay un extravío, ¿no? Un extravío marcado por tradiciones, por polarizaciones, por conflictos del pasado, incluso hasta por situaciones personales, ¿no? ¿Sí? Que sin embargo pesan muy fuertemente ahí, ¿no? Y eso no quiero decir que sea un desastre, como piensan algunos, ¿no? Mal que bien, pues han tratado de enderezar el rumbo, pero precisamente no saben, no creo que tengan muy claro cuál sea realmente el rumbo, ¿sí?
una cosa así tipo realismo socialista o revolución cultural, a mí me parece que es un extravío total. Y hay algunos que piensan que por ahí va el asunto, ¿sí? A costa de toda una tradición y a costa de toda una serie de logros muy importantes que aquí en México la propia intelectualidad, ¿no? Había efectuado durante décadas, ¿no? De labor, ¿no? Todo eso está en suspenso, hay una especie como de revancha, hay una especie de movimiento pendular, revancha, podríamos decir, revanchismo, que es peor todavía, que a eso me refiero cuando hay una especie de falta de rumbo, ¿no? Pero hay otros aspectos, ¿no? En el plano económico, social y demás, que sí me parece que son aciertos y que cuando no son del todo acertados o cuando generan algunos problemas, bueno, me parece a mí que son problemas inevitables. No podemos dejar de lado un aspecto muy importante, ¿no? En el que puede estar cifrándose mucho la suerte de la cuarta transformación. Hay que preguntarse cuáles son ahora los cimientos de la cuarta transformación, ¿sí? Eh, ¿Es la base electoral uno de los cimientos de la cuarta transformación? Creo que sí, ¿no? La cuarta transformación y el prestigio del presidente son una base, digamos, un pie de una mesa, ¿no? Un pilar importante que sostiene la cuarta transformación. El otro que no sale muy a la vista, pero creo que es muy determinante, ¿sí? Es la recomposición de las alianzas de clase, ¿no? A las que dio pie la cuarta transformación. O sea, López Obrador logró que cierto sector del empresariado y del ámbito financiero y económico y comercial, o sea, el mundo económico, para decirlo de manera convencional, un sector muy importante y con mucha fuerza y con mucho poder, se comprometiera al menos hasta cierto grado con el proyecto de la 4T. Y esto le da una solidez interna y una solidez, sobre todo, pienso que muy importante, externa, ¿sí? Hay otro sector, por supuesto, ¿no? De financieros, empresarios y demás que están abiertamente en contra, ¿no? Y que también tienen conexiones con poderes fácticos de alcance internacional y global. O sea que en este momento, a la chita callando, o a veces muy evidentemente, nosotros estamos en medio de una confrontación de élites económicas poderosísimas, ¿no? Y que están determinando fuertemente la vida económica. Ese soporte que ha logrado López Obrador con representantes de ese sector económico, me parece que pues es el otro pie, ¿no? De la mesa, ¿no? Otro soporte importante, pienso yo, es el que también se ha venido conformando a lo largo de la cuarta transformación y que se ha caracterizado de una manera peyorativa, porque sí tiene elementos muy cuestionables, que es la llamada militarización, ¿no? Me parece a mí que no podemos desdeñar la jugada que ha hecho López Obrador, el presidente López Obrador, con este sector, en la medida de garantizar, digamos, los soportes de la continuidad de la 4T, ¿no? Y esto me parece muy importante, sobre todo de cara a lo que supuestamente debería ser su principal apoyo, que sería en todo caso la cuarta pata de la mesa de la 4T, y que probablemente es la que está cojeando, la que está más débil, es delgada o está floja o lo que sea, que es el partido, Morena, ¿no? Morena, bueno, eso lo digo en el artículo, es un conglomerado aluvional que efectivamente respondió a el ímpetu esperanzador, que a mí me parece muy meritorio de López Obrador, ¿sí? Pero que no ha logrado articularse como una estructura efectiva en el plano político y en el plano electoral es muy disparejo, ¿no? Y lo demostraron las últimas elecciones parlamentarias, ¿no? En zonas en las que se supone que era de calle, pues de cajón, una victoria contundente de Morena, hubo una derrota importante, y en otros lugares donde se presumía que pues ahí no había pues elementos como para esos resultados, resultó que sí, o sea, obtuvieron dividendos y réditos imprevistos prácticamente como producto de manejos y de juegos que no son, a mi modo de ver, la expresión de una
estructura realmente política moderna, sino que más bien fue por lo que ha sido la tradición política en México, ¿no? Una especie de encuentro medio federativo, ¿no? De grupos, de cacicazgos, de caudillajes y de tribus, como decían anteriormente, etcétera, ¿no? Entonces Morena me parece a mí no solamente una agrupación aluvional, sino parece en este momento una especie como de partido muégano, ¿no? Que está muy poco cuestionado por la miel del poder, ¿no? Y por cierta afinidad del contenido de hidrocarburos que tiene ahí, pero en realidad no tiene una cohesión clara que uno pudiera, digamos, entender como la pauta de la garantía de un futuro en la continuidad de la 4T. Sin embargo, tiene esas otras cuatro, o sea, tres, perdón. Y en su conjunto, me parece a mí que ahí están, digamos, grandes bases de apoyo de eso, ¿no? Ahora, también tiene muchos elementos de debilidad, ¿no? Y a eso me refería cuando hablaba de una serie de determinaciones, ¿no? En el artículo hablo de determinación en el sentido de condicionantes inexorables, ¿sí? Que por lo mismo marcan el rumbo y las características de cómo se presentan las cosas en el plano político. En primer lugar, decía, está la figura del propio Andrés Manuel López Obrador como presidente, como persona, ¿no? Con una trayectoria que, bueno, no es la trayectoria de un verdadero revolucionario, hay que decirlo, ¿sí? Es decir, López Obrador no digamos, califica en relación con lo que es la pauta del dirigente revolucionario que sobre todo a partir de las revoluciones, no tanto la de la francesa, sino las del siglo XIX y después del siglo XX, establecieron como figura conductora, ¿no? Es una figura muy carismática, esto es un valor muy importante que algunos han querido minusvalorar, ¿no? Eso me parece un grave error, ¿no? Y lo han tratado de hacer de manera incluso despectiva, cosa que me parece muy injusta. Calificar a López Obrador como Mesías tropical me parece que es la peor manera de acercarse al personaje, ¿no? Creo que ha sido un dirigente que se ha inventado a sí mismo, lo cual me parece en sí mismo meritorio. Podemos discrepar, ¿no? De la manera en que lo ha hecho, pero eso me parece en sí mismo meritorio. Se ha construido a sí mismo, se ha batido contra miles de adversidades en esa construcción de sí mismo y en esa construcción de un proyecto político. Y bueno, ese baile no se lo puede negar nadie, ¿no? Y sería muy injusto y muy mezquino tratar de hacerlo. Pero esto viene acompañado de una serie de dimensiones muy cuestionables, como por ejemplo la tendencia, una especie como de tendencia, no sé, de represalia, de retaliación. Estuvieron décadas molestándome, irritándome, descalificándome, sumiéndome en la es de lo peor, etcétera, etcétera. Y ahora es mi revancha contra todos ustedes y les voy a demostrar quién es quién, etcétera, etcétera. Y se ha caído en un plano que, bueno, puede tener una explicación, pero difícilmente a lo mejor tiene una justificación, ¿no? Sin embargo, le funciona en ciertos sectores, ¿no? Porque todo este proceso, como sucede con todo proceso político, implica desgastes, implica depuraciones, implica definiciones, y ahí hay un riesgo muy importante. La cuarta transformación empezó teniendo un fortísimo apoyo de la clase media y ese apoyo se está perdiendo, ¿no? Ese apoyo cada vez más es menor y eso es un punto de debilidad muy, vamos, muy arriesgado, ¿no? Entonces, todo, es decir, esto es un componente y una muestra de otro elemento muy importante que quería dejar para después, pero que se cuela ahora, que es el de la polarización extrema, ¿sí? La polarización extrema a lo que lleva es al debilitamiento o a la mengua de ciertos factores de apoyo que existieron, por un lado, y a la exacerbación de los que quedan, ¿no? Y a la reducción de la dinámica política a dos polos. Eso es la polarización. La polarización no es como con frecuencia suelo escuchar por ahí una descalificación, un insulto
o una salida de tono o una respuesta intemperante. Ese tipo de cosas pueden ayudar o pueden contribuir. Mucha gente confunde eso con la polarización. La polarización es la reconfiguración de una dinámica política en la que básicamente dos agentes políticos copan y oligopolizan, si vale la palabrota, el escenario político, ¿no? Y en ese escenario político, bueno, unos sectores que estuvieron débiles en el 2018 pueden ir fortaleciéndose porque va perdiendo apoyo el otro sector, ¿no? Y todo esto en un plano de guerra. O sea, esta polarización ya llega al plano de la guerra y lo voy a considerar un poco más tarde, ¿no? Ahorita lo señalaba como elemento de que López Obrador no parece ocuparse mucho sobre lo que va perdiendo de aliados que tuvo en el pasado y lo que se está dejando de ganar como aliados potenciales porque enfrenta muchas veces de una manera poco explicable a sectores que podrían ser precisamente abiertos a su mensaje, ¿no? Sectores de la clase media y ahora sectores del ámbito intelectual universitario, ¿sí? Que sin negar que pueda haber razones en cuanto a que haya que modificar o corregir situaciones, ¿no? Eso me parece que siempre está planteado. La manera en que se está haciendo está contribuyendo a un debilitamiento y a una erosión, ¿no? de apoyos que tuvo y de potenciales adhesiones que surgirían en la ruta de la 4T, ¿no? Bueno, y eso tiene que ver con el carácter del presidente también, con su trayectoria, con donde está la dimensión positiva, creativa, esperanzadora, que a mí me parece muy importante en un país tan condenado y humillado, ¿no? Donde hay sectores que históricamente han estado así, olvidados, condenados, humillados y frustrados en la impotencia total y les da esperanza, ¿no? Pero con esas dimensiones negativas. Ahora, otro aspecto que me parece muy problemático es que López Obrador ha ido fomentando, no solamente ya existía, sino que no ha hecho nada para redimensionar algo que yo caracterizo ahí en el artículo como una especie de hiperliderazgo, como megaliderazgo, ¿sí? Que sin llegar al caudillismo como tal, sí supone una disociación entre el liderazgo que generó el proyecto y sus bases de apoyo, ¿no? Ahí hay una conexión problemática que no le afecta directamente a él en lo personal, ¿no? Las encuestas, etcétera, son en general, hasta donde yo estoy enterado, este, generalmente están ratificando el enorme liderazgo que tiene López Obrador, el carisma que tiene, el reconocimiento, la alta valoración, y que por mucho que haya habido situaciones terribles, como por ejemplo la cuestión de la COVID, que ha sido probablemente la peor de todas, este, en los hechos no la erosiona a él personalmente, ¿no? Pero sí a su proyecto y sí a sus bases de apoyo. Pero pareciera que a él eso, o sea, no sé si estoy siendo exagerado, a veces me da la impresión de que López Obrador está pensando como después de mí el diluvio, ¿no? Y esto puede explicar que efectivamente haya anunciado que se retira definitivamente de la política al término de su mandato. Y otra cosa más increíble todavía, ¿no? Es una de las novedades que no existían en el momento en que escribí el artículo, que es el hecho de que es el propio presidente el que está instigando a sus opositores o a la gente en general a que intente la revocación de su mandato, ¿sí? O sea, es una situación, a mi modo de ver, insólita, ¿eh? En la que las carretas van por delante y los bueyes van por detrás, ¿no? Porque el propósito de una posibilidad constitucionalmente establecida ya, como es la revocación del mandato, es que quien está inconforme debe llevar la iniciativa de proceder a los pasos que la ley permite, la Constitución y demás, para cuestionar y, en lo posible, revocar el periodo presidencial, porque a la mitad del año estamos inconformes y con una cantidad de votos significativa, tiene que ser una cantidad de votos que rebase
aunque sea por un voto, ¿no? A los que lo llevaron al poder. Bueno, aquí estoy viendo una especie de teatro muy, vamos, teatro casi del absurdo, ¿sí? Yo vengo de un país donde se aprobó, que yo sepa, por primera vez, o sea, soy venezolano, ¿no? ¿Sí? Nadie es perfecto, ¿verdad? Soy venezolano y que yo recuerde, al menos en este hemisferio, en el primer país donde se aprobó la revocación de mandato fue en la Constitución Bolivariana, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y la oposición ha hecho, bueno, hizo un gran intento que perdió, y después ha tratado de hacer amagos y también otros intentos en los que por re o por fa también ha fracasado, donde es la oposición la que lleva la iniciativa. Y yo estoy habituado a esa dinámica, a esa lógica, ¿no? Aquí estoy notando lo contrario, que López Obrador se la pasa diciendo, pero a ver cuándo aprueban las normas, a ver cuándo se deciden, y además, ¿saben qué? Si no sacan la cantidad de votos que está establecido, si noto que hay un tercio de la población que no está de acuerdo con mi mandato, yo me voy, o sea, es una cosa insólita, ¿no? Yo nunca había visto eso, y que a mí me permite precisamente detenerme en ese punto del problema que hay ahí en la relación de López Obrador con sus bases de apoyo, especialmente con su partido. No logro entender bien qué jugada es esa, ¿no? Bueno, y las otras determinaciones son, por supuesto, pues el enorme desafío que ha sido la COVID y sigue siéndolo. Hay una cuenta pendiente que seguramente van a estar restregándole, ¿no? A Morena y a sus funcionarios y a los gerifaltes, digamos, de la política sanitaria y que supuestamente van dirigidas en contra de López Obrador, pero creo que le hacen poca mella a López Obrador. Otra determinación muy importante es la partidocracia, que junto con ciertas iniciativas de sectores opositores, que repito, son más allá de la derecha y de la política, lo que hacen es poner en práctica o contribuyen en gran medida a una estrategia que a mí me parece muy onerosa para el país, ¿no? Y que deberíamos protestar contra ella, que es la constante tendencia de esos sectores a obstruir políticas del gobierno, vía legal y otras, ¿no? Pero sobre todo vía de amparos, vía de demandas, denuncias y demás, bueno, que en el fondo pagamos nosotros los ciudadanos, porque finalmente una cosa que se puede resolver de manera muy expedita, se obstruye de formas pues, que resultan, repito, onerosas para las ciudadanas y los ciudadanos, ¿no? La otra determinación que todos conocemos es la de la inseguridad, no me voy a detener, ya hablé algo de la cultura y de la educación, y bueno, ya dije la cuestión sí me faltó explicar un poco por qué consideraba que la llamada militarización, sobre todo centrada no solamente en reajustes en la estructura militar, hasta donde eso es posible conocerlo, que no es fácil, ¿verdad? Porque es un terreno vedado, digamos, al mundo civil, descansa mucho en la Guardia Nacional, ¿no? Este es un agente político, administrativo, militar, policial y de seguridad de primer orden que aparece por primera vez ahora, ¿no? Y que a mi modo de ver requiere no solamente la vigilancia desde el punto de vista del cumplimiento de los derechos humanos, ¿no? En favor de la ciudadanía, ¿no? Hombres y mujeres, sino también, bueno, en relación con los migrantes y demás, ¿no? Pero ahí me parece que la jugada de López Obrador está muy clara. O sea, eso va más allá de o sea, la noción de militarización a mí no me permite desentrañar lo que está en juego ahí, ¿sí? Que a mi modo de ver es el apuntalamiento de una estructura ad hoc, ¿no? Que la palabra militarización no me permite observar, ¿no? Y que conforma una de las cuatro patas en las que se está sosteniendo ahora y que presumo que están calculando que continúe el programa de la cuarta transformación. Una cosa que se me pasó a decir, porque hay muchas cosas, pero bueno, no está de más por lo menos mencionarla, es que en los diagnósticos de la 4T, del propio López Obrador, de Morena, etcétera, me parece que perdieron de vista la gravedad de la situación, que para mí no se caracteriza con la noción de crisis.
Hablo ahí en el artículo más bien de una decadencia y explico brevemente por qué lo planteo de esa manera, ¿no? No me voy a detener en eso porque sería prolijo y está escrito para quien esté interesado en, ahondar en esto, ¿no? Bueno, total que me parece a mí que todo esto apunta a que estamos muy lejos de una transformación y creo que me parece bastante claro y no requiere mayor argumentación. Voy a terminar o voy a hacer un repaso, terminar es un poco arriesgado decirlo todavía, ¿sí? Pero sí llama la atención a que lo que ha transcurrido desde la salida del libro, Ensayos filosóficos sobre la cuarta T, y ahora, es que estamos ante una situación en la que la polarización, a mi modo de ver, ya es una especie de situación de guerra, ¿no? Estamos ya en el plano de las guerras llamadas no convencionales, en las que se ubica precisamente el juego mediático, el juego en las redes, etcétera, muy, diría yo, perverso, muy destructivo, muy poco político, muy al servicio más bien de lo que considero gravísimo en estas circunstancias, que es la antipolítica, ¿no? Y que además se está dando no solamente en términos de polarización y de guerra mediática y de cuarta generación y no convencional, política, sino también social, ¿sí? La polarización social que se hereda desde la colonia misma, ¿no? Pues hoy día, o sea, la polarización no le inventa la 4T contra lo que piensan algunos, sino que es el resultado, el reflejo, la proyección de una polarización social que tiende a agravarse. Y ahí me parece a mí que el juego y la dinámica de guerra es muy pernicioso, ¿no? Que nos lleva precisamente a lo que decía al principio, ¿para qué filosofía? Vamos a pensar la filosofía, la política desde la filosofía, ¿sí? Para encontrar un sentido, ¿no? Procurar un sentido que viene a mejorar nuestras vidas, ¿no? Y eso no se logra, por ejemplo, con el desconocimiento de los logros, con la manipulación de lo que se está haciendo, con la omisión de realidades, como por ejemplo, y la manipulación. Me parece un caso muy ejemplar en este punto es decir que, o quedarse sin más en el punto de que la pobreza ha aumentado, por ejemplo, ¿no? Si ustedes se fijan, eh, todo lo que son los grandes proyectos o desiderata, ¿no? Las metas más importantes del proyecto de la 4T, todos están siendo sistemáticamente objetados, ¿sí? Por vía de manejo mediático y de redes y demás, ¿no? Todos, ¿no? El asunto de la pobreza, que era uno de los mascarones de proa, ¿no? Del proyecto, está siendo sistemáticamente derrumbado, señalando aumentado pobreza, pero no se señala que eso es en gran medida el resultado de una depresión de la economía suscitada por la peste a escala mundial, ¿sí? Que ese no es un fenómeno mexicano, es un fenómeno mundial y del que aquí no estamos exentos, ¿sí? Y ese es un ejemplo, no me voy a detener en eso, ¿no? Y así, la corrupción igual, ¿no? Ahora hay más corruptos, ¿no? Ahora hay más inseguridad, ¿no? Entonces viene la guerra de cifras que se basan, me parece a mí, en los resultados que siguen siendo insatisfactorios. Eso no se puede negar, ¿no? No se puede negar que lo que se prometió en esos terrenos y las expectativas que se generaron, ¿sí? No se han atendido. Pero de ahí a hacernos a nosotros la vida de cuadritos, ¿sí? Porque ese es el punto que a mí me importa. Yo no estoy defendiendo un partido, ni defendiendo a un presidente. Estoy diciendo, bueno, que me dejen vivir, por favor, ¿no? Porque me están diciendo a mí que todo está peor, cuando en los hechos yo vivo otra cosa, ¿no? Y eso me parece a mí que es el resultado precisamente de la polarización, de la guerra extrema, de la guerra llevada al plano de la guerra no convencional, esa guerra de baja intensidad que tiene consecuencias terribles y que las conozco, vuelvo a citar el caso venezolano, porque además, entre otras cosas, me parece bastante obvio que aquí se están dando pasos hacia una venezolanización de la política, sobre todo por obra de ciertos sectores de la oposición, ¿no? Porque les conviene, ¿no? ¿Sí? Bien, ¿qué otra cosa por ahí?
Además que en la medida que tengamos una oposición que carece de un liderazgo claro, que carece de una unidad positiva o cuya unidad se sustenta básicamente en la oposicionismo, o sea, en enfrentar negativamente al otro y no en proyectar y en proponer algo nuevo, pues en esa medida entonces nos encontramos con esa exacerbación de esa guerra de baja intensidad que ya yo la conozco perfectamente de cómo se ha venido dando y en qué estado se encuentra, como es el caso de Venezuela. Desde incluso la campaña se hablaba de que López Obrador iba a llevar a la venezolanización de México, ¿no? Yo lo que pienso es que sí, efectivamente hay síntomas de eso, pero sobre todo por iniciativas que proceden de la oposición, más bien, ¿no? ¿Sí? Por el manejo que está teniendo de estas circunstancias en esa situación de falta de liderazgo de proyecto positivo, proyecto propositivo. O sea, tienen un proyecto reactivo y están siempre entonces cayendo en el plano de lo que llamo oposicionismo, ¿no? Eh, bueno, el otro punto importante es el entorno geopolítico, ¿no? Una de las cosas que digo en el artículo es que una determinación fortísima es la vecindad con Estados Unidos y, aunque no fuera vecindad, la tendencia imperial de Estados Unidos, que es fortísima. Y bueno, me parece a mí que López Obrador ha tenido que afrontar ahí situaciones tremendamente difíciles que en general, hasta ahora en general, las ha manejado de una manera, para decirlo menos, prudente, ¿no? No sin problemas, ¿sí? Es decir, enfrentar los tratados de comercio con Estados Unidos y con Canadá, ¿no? Es una cosa complicada en sí mismo, ¿no? Enfrentar la migración propiamente mexicana y los problemas que esto genera con Estados Unidos. Y encima de eso, la presión no solamente centroamericana, sino de muchos otros países que ahora tiene como foco el sur, la frontera sur del país, bueno, a mí me parece que ha sido un reto terrible para López Obrador y creo que hay que ponderar esa situación con la máxima sindéresis posible a la hora de juzgar, ¿no? No quisiera estar en sus zapatos, ¿no? A la hora de, desde el momento mismo de tomar posesión, estalló el asunto de la presión migratoria del sur, ¿no? Y ese es un ejemplo, ¿no? De cómo incide el entorno geopolítico que creo yo que se está exacerbando por rasgos muy preocupantes de la propia estructura política norteamericana y el ímpetu, el impulso más bien arrollador de sus dos grandes adversarios e incluso enemigos en este momento que son Rusia y China, ¿no? Eso repercute, ¿sí? Fuertemente y López Obrador ha ido tomando posiciones últimamente que no se habían tomado en el momento en que escribí ese artículo, ¿no? Si quieren lo podemos considerar más adelante, ¿no? Y bueno, quiero terminar con esto, ¿sí? Una preocupación personal, creo que todo este cuadro de cosas con sus pros y sus contra, con sus elementos en un sentido y en otro, eh, nos están llevando a un cuadro político que ojalá no se cumpla. No quiero ser aquí una especie de sibila, ¿no? Que esté profetizando situaciones verdaderamente trágicas, ¿no? Pero noto que poco a poco se está configurando una especie de tenaza, ¿no? Desde un sector opositor político muy vinculado a la derecha conservadora, que además está conectada con un elemento capital en este momento del entorno geopolítico, que es la irrupción de lo que yo llamo aquí, no el artículo, lo he llamado en otra parte, la internacional timocrática, así le llamo yo, ¿no? Un poco pomposamente, pero por mi empeño de no caer en los clichés, ¿no? No me satisfacen los clichés de neofascismo, neonazismo, conservadurismo, etcétera, sino simple voluntad de dominio, ¿sí? Simple antipolítica sustentada en el ímpetu de dominar que caracteriza a sectores conservadores que ya están armando toda una estructura a escala internacional. Y México entró, bueno, decir entró, ya estaba en esa estructura, según los datos que están apareciendo últimamente, ¿no?
esta cosa en la que están el Yunque, Vox, Trump, los sectores que representa a Trump, ¿no? O que más que representar, se proyectan en la imagen de Trump, que no renuncia ni a sus ideologemas, ni a su proyecto de dominación, ni a sus aspiraciones, y que puede regresar incluso a ejercer la presidencia de la República, y más con los desatinos que se están cometiendo con mucha frecuencia en el actual gobierno norteamericano, y lo que está pasando en Inglaterra, el Brexit, los sectores conservadores que potenciaron eso, que están en una situación desesperada, muy parecida pues a momentos de exacerbación de guerra política brutal y frontal, más la derecha española, Vox decía, la derecha italiana, con varias ramas, ¿no? Salvini y otros más, la derecha francesa y los alemanes que siempre tienen su remanente ejemplar en esos términos, y otras partes del mundo mismo, ¿no? Creo que eso está permeando ya América Latina, ¿no? Y eso me parece a mí que forma parte de una tenaza que va a encontrar la otra parte de la tenaza en algo que suele llamar un poco la atención, pero que ahí están los indicios, pienso yo, que para llamar de alguna forma es la, vamos, muy convencional y problemática, no me caso con la palabra, pero nada más por salir del paso, la ultraizquierda, o sea, lo que está a la izquierda de Morena, ¿sí? Entre esas dos, me parece a mí que se está generando la atmósfera que va a llevarnos al plano de aguarle la fiesta por completo a López Obrador, a la 4T y a Morena a final de sexenio. Me atrevo a vaticinar, ojalá la boca se me haga chicharrón, ¿no? Que en 2024 a López Obrador le pueden propinar su 1994, ¿sí? Con procedencias de diversa índole. Y con eso la dejo. Muchas gracias por su paciencia y por su atención, ¿sí? Muchas gracias, Josu, por tu presentación. Y ahorita corto ya la grabación.